Tema 70. Curación del muchacho endemoniado. Ya al día siguiente, llegándonos al resto de los discípulos, vi gran gentío en torno de ellos, y a unos escribas que discutían con ellos. Y al punto, todo aquel gentío, al verme, quedaron estupefactos, y viniendo hacia mí, me saludaron. Les pregunté: ¿qué es lo que discutís con ellos? Uno de entre la gente me dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu malo, y donde quiera que se apodera de él, le echa por tierra, y enseguida grita, y le retuerce entre espumarajos, y da diente con diente, y se pone rígido, y el demonio a duras penas se va de él, dejándole magullado. Y yo lo presenté a tus discípulos, rogándoles que lo echasen, y no pudieron. Se echó a mis pies, y gritando decía: Señor, compadécete de mi hijo, porque está lunático y padece de mala manera. Maestro, te ruego que mires a este hijo mío, porque es el único que tengo. Le respondí diciendo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Me lo trajeron, y cuando le vi, al punto el espíritu le sacudió violentamente, y cayendo en tierra se revolcaba espumajeando. Y pregunté a su padre: ¿cuánto tiempo hace que comenzó a estar así? Me contestó el padre: desde la infancia, y muchas veces le echó ya en el fuego, ya en el agua, para hacerle perecer. Pero si algo puedes, socórrenos, compadecido de nosotros. Le contesté: que si puedes, todo es posible al que cree. Volvió a gritar diciendo: creo, socorre a mi fe aunque sea poca. Viendo que crecía el concurso de la gente, hablé con imperio al espíritu inmundo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no entres ya más en él. Y dando gritos y sacudiéndole con extrema violencia, salió, y quedó el niño como muerto, de suerte que los más decían: ha muerto. Mas acercándome a él, lo tomé de la mano, lo levanté, y él se puso de pie, y lo entregué a su padre. El muchacho quedó curado desde aquel instante, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Ya en casa me preguntaron mis discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos lanzarle? Les dije: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladará, y nada os será imposible. Este linaje de demonios con nada puede salir, si no es con oración y ayuno. Comentario del ingeniero. El Evangelio de San Marcos es, con mucho, el más corto. Mientras San Mateo y San Lucas emplean entre 21.000
y 23.000 palabras para confeccionar su texto, él solo emplea poco más de 13.000 palabras. Sin embargo, la redacción de este episodio la resuelve San Marcos con el doble de palabras que emplearon San Mateo y San Lucas. San Pedro es la fuente directa de San Marcos. San Pedro bajó impresionado del Tabor y sin recuperarse todavía fue testigo de un milagro en cuya ejecución no perdió detalle, sobre todo de los gestos y palabras del padre del niño. De primeras, solo San Marcos nos dice que cuando Jesús bajaba del monte, vio a los otros discípulos que no le acompañaron discutir con los escribas. Se había armado un gran lío por esta discusión, por el padre del niño lamentándose del fracaso de los discípulos y por el propio niño, más o menos chillando. Jesús pregunta: ¿qué es lo que discutís con ellos? Entonces, sin tiempo para contestarle, entra en escena un padre desesperado que manifiesta que sus discípulos le han defraudado. Si algo puedes, Jesús, quizás al oír estas palabras, frunció el ceño. El padre se da cuenta y se lamenta con un dramatismo que no se ve de nuevo en el Evangelio. Dice solo San Marcos: mas Jesús le dijo que si puedes, todo es posible al que cree. El padre parece entender que estas palabras del taumaturgo son de reproche y, por tanto, con una angustia desmedida, entiende que se le escapa esta gran oportunidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues se pone a gritar. Al punto, el padre del niño a gritos decía: «Creo, socorre a mi fe aunque sea poca». El concurso de gente aumenta por momentos. Jesús entonces se apresura y actúa. Mas viendo Jesús que crecía el concurso de la gente, habló con imperio al espíritu inmundo diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no entres ya más en él». Y dando gritos y sacudiéndole con extrema violencia, salió y quedó el niño como muerto, de suerte que los más decían: «Ha muerto». Mas Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. El demonio ha salido del niño. Está claro que era un espíritu inmundo y no un ataque de epilepsia, como algunos piensan. Cristo no hubiera empleado las palabras que acabamos de leer de no ser un verdadero espíritu satánico que se había apoderado del niño. ¿Verdad que nos sorprende el dramatismo de estos hechos? Pues, de no ser por San Marcos, no lo hubiéramos conocido. ¿Verdad que se entiende mejor el Evangelio concordado, leído en una sola lectura, como una autobiografía, que leer por separado 4 evangelios diferentes? De primeras, solo San Marcos nos dice que cuando Jesús bajaba del monte, vio a los otros discípulos que no le acompañaron discutir con los escribas. Se había armado un gran lío por esta discusión, por el padre del niño lamentándose del fracaso de los discípulos y por el propio niño más o menos chillando. Los 3 evangelistas dejan escrito
la frustración del padre. A gritos se dirige a Jesús. Si algo puedes. Jesús quizás al oír estas palabras frunció el ceño y dijo: que si puedes, todo es posible al que cree. El padre se da cuenta y se lamenta con un dramatismo que no se ve de nuevo en el Evangelio. Pregunta: ¿qué dijo a voz en grito el padre? A. Piedad, Señor, socorre a mi fe, aunque sea poca. B. Quiero creer, socorre a mi fe, aunque sea poca. C. Creo, socorre a mi fe, aunque sea poca. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78.